que vengan, que conozcan y que sea Dios el que les hable a sus vidas, a sus corazones, que sea Dios el que transforme esos matrimonios, ¿sí? Nosotros muchas veces nos empeñamos en querer cambiar a la gente, en querer cambiar a la pareja, en querer cambiar a los hijos, cuando el único que realmente puede hacerlo es Cristo, ¿sí? Entonces, no te pongas tareas que no te correspondan, ¿sí? Nuestra labor es únicamente sembrar la semilla y de ahí lo demás ponerlo en manos de Dios. Amén. Así que precisamente que el sábado que viene iniciamos con nuestro curso de matrimonios, pues dije, pues ¿de qué voy a hablar? ¿De qué hablaré este domingo? Y me acordé mucho de que hay ocasiones de que cuando tengo mucha hambre, que casi es siempre, siempre le digo a mi esposa, ¿no tendrás por ahí algo, una botanita, aunque sea en lo que terminas de cocinar? Porque ya siento que las tripas me gruñen, ¿no? Y de repente ahí tengo unos cacahuatitos, de repente tengo, en lo que se termina de freír el pescado, ¿no? O algo. Y siempre esa botanita nos calma tantito, ¿verdad? Entonces dije, hoy les voy a dar una botanita de lo del matrimonio. Pero nada más es una botanita para que no se me vayan a llenar con el platillo fuerte que va a ser los otros 3 sábados. Y bueno, luego me dicen, pero es que no van puros casados a la iglesia, ¿por qué vas a predicar del matrimonio? No todos los que van están casados. Miren, primero que nada, algo muy importante, no en todas las iglesias escuchas un mensaje de matrimonios el domingo, ¿sí? Forzosamente tiene que ser un curso de matrimonios, si no, no. 2, alguien que está aquí, o algunos que están aquí, o algunas que están aquí, quizás no están casadas, pero se van a casar, ¿verdad? No digo cuándo, algún día, ¿no? Algunos se van a casar. Algunos dicen, yo ya estuve casado, o ya estuve casada, y ya no pienso casarme. Nunca digas nunca, primero que nada. 2, si a lo mejor Dios decide que ya no te vuelvas a casar, está bien. Pero a lo mejor va a haber por ahí un casado que un día te va a decir, oye, ¿me puedes dar un consejo? Y créanme, de repente damos cada consejo que dices, mejor ni le hubieras dicho nada. Entonces, es importante, aunque no estés casado, aprender del matrimonio para que el día que des un consejo lo des basado en la Biblia. Amén. Así que, ¿para quién sirve un mensaje, una prédica de matrimonios? Para todos, para todos. Siempre vas a tener a alguien casado a tu lado. A lo mejor tienes a tus hijos casados, ¿sí? Para que no le digas a tu hija, no hija, tú no te dejes, no te dejes. Tú eres una guerrera de Dios. Y si no te valora ese hombre, déjalo. No vayas a salir con esos consejos. Entonces mejor que sea en algo conforme a la palabra. Amén. Así que hoy vamos a hablar del matrimonio, pero conforme a la palabra. Y el título de este mensaje es, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? No qué dice el pastor Edgar, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Amén. Así que espero que este mensaje sea de edificación para ustedes, mis hermanos. Decía alguien por ahí, ¿qué tiene que ver la Biblia con el matrimonio? Le digo, todo, todo. Nada más ni nada menos que el autor de la Biblia es el que creó el matrimonio. Así que ¿quién más que él va a saber cómo funciona el matrimonio? ¿Quién más que él? Ni el mejor psicólogo, el mejor motivador, el mejor conferencista matrimonial va a saber más que Dios sobre el matrimonio. Amén. Él es el perfecto maestro porque Él lo creó, Él lo diseñó, ¿sí? Y siempre les pongo el ejemplo de un aparato electrónico. Por ejemplo, de esa televisión, ¿quién va a saber más? ¿El mejor eléctrico o el que la creó, el que la hizo? El que la hizo, ¿sí? A veces nosotros creemos saberle todo y cuando ya le movimos todos los botones terminamos descomponiéndola más de lo que estaba, ¿verdad? Pero si yo lo llevo con los grandes empresarios y técnicos de Samsung, por ejemplo, ellos con tantito van a saber rápido dónde hay que moverle y va a quedar al 100. Así es Cristo con el matrimonio. Él va a saber exactamente qué hay que moverle para que tu matrimonio quede al 100. Amén.
Así que vamos a comenzar, mis hermanos. El matrimonio, primero que nada, es una sociedad permanente, ¿sí? No es por un tiempo, es permanente, entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño perfecto de Cristo, ¿sí? Todo lo que el mundo y todo lo que los demás digan, no me importa. A mí me importa lo que diseñó Cristo, y eso es lo correcto. Que ahora en la actualidad se estén permitiendo otras cosas, es diferente, son creaciones del hombre. Pero a mí no me interesa lo que cree o lo que crea el hombre, me interesa lo que Dios ha creado. Y Dios creó la relación perfecta entre un hombre y una mujer, punto. Todo lo relacionado al matrimonio, mis hermanos, así se los digo, con estas palabras en mayúsculas, todo está en la Biblia, ¿sí? Desde lo sentimental hasta lo sexual. No se me espanten, no me hagan como los fariseos. Sí, también de lo sexual habla la Biblia. Y muchos matrimonios, mis hermanos, no tienen, así se los digo, ni idea de cómo funciona un matrimonio. Ni idea. Se casan por emoción, por el momento, por la atracción física, ¿sí? Y no tienen ni idea que cómo funciona el matrimonio. Yo le dije a mi esposa un día, estos brazos musculosos que tú ves se van a acabar un día. Ya se están acabando, no se rían. Entonces, no tienen ni siquiera idea de cómo debe funcionar el matrimonio, ¿sí? Muchos de nosotros que estamos aquí, quizás hoy, sí sabemos, pero hubo un tiempo que también metimos la pata, que también la regamos. Y muchos hoy podemos decir, uy, qué cosas hice, cómo la regué, ¿sí? Muchos no sabemos ni siquiera los deberes que como esposa y como esposo tenemos. Y todo está en la Biblia. Yo no digo, hay pastores, y he escuchado, que te dicen, el único libro que tú debes de leer es la Biblia. Tú no debes de leer ningún otro libro. Yo en lo personal, hablo por Edgar, no hablo por los demás. Yo no estoy casado con esa idea. Es bueno leer otros libros. Es bueno leer, por ejemplo, libros que te hablen de motivación, libros que hablen de matrimonio, libros que hablen de... Incluso aquí a algunos les he prestado unos libros de cómo ser buenos padres, cómo criar a tus hijos. No es malo. Lo que yo siempre he dicho que es malo es que leas más esos libros que la Biblia. Eso sí, el primer lugar de tus libros tiene que ser la Biblia, ¿sí? Y vamos a comenzar esta mañana con una cita, primero que nada, que está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Mateo 19, versículos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Padre, te pido, Señor, en esta mañana, seas tú, Señor, el que hable a través de mi boca y de mi lengua. Que ninguno de mis sentimientos personales, Señor, se manifieste en este mensaje y únicamente seas tú, Señor. Te pido, Padre, por todos los matrimonios, no solo de esta iglesia, sino del mundo, Señor, que conozcan el propósito del matrimonio, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Te pido por cada persona que va o está a punto de tomar la decisión también de casarse, Señor. Que les des la sabiduría, Señor, para saber escoger esa persona con la que piensa vivir el resto de sus días, Padre. Que no nos dejemos llevar en apariencia, Señor, sino que veamos más allá, que seamos un poco como tú, Señor, que veamos más el corazón, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que está hoy en esta iglesia, Señor, porque hoy tú los has traído y sabemos que nada obra por casualidad, Señor.
Todo tiene un propósito, Señor, y tú tienes un propósito por cada persona que hoy está aquí. El que tenga oídos, que oiga. Gracias, Señor, bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿por qué diría el hombre dejará a padre y madre? ¿Por qué diría el hombre? ¿Por qué no diría la mujer dejará a padre y madre? Porque normalmente somos más los hombres que tendemos a querer tomar esa decisión. ¿Sí? Oye, quiero casarme contigo. No tengo casa, pero ahorita vamos a vivir con mi mamá. Ahorita vamos a vivir con mis papás. En lo que yo hago, en lo que hacemos algo, ¿no? Primer consejo que Dios te da es: aléjate. El casado, dicen por ahí, casa quiere, ¿no? Y es casa dos, casa de dos, ¿sí? Aparte. No es porque sean malos los padres, sino porque no vas a poder madurar como matrimonio, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si yo me voy con mi esposa a vivir a casa de mi madre, el día que yo discuta con mi esposa, para mi madre, ¿quién creen que va a tener la razón siempre? Yo. Pero ¿qué tal si yo soy el que está equivocado? Ella va a decir que es mi esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es normal. Es normal que como padres le demos la razón a nuestros pequeños, a nuestras criaturas de 44 años. ¿Verdad? Entonces, primer consejo, apártate. No es bueno que vivas con tus suegros, mujeres, ¿no? Aparte, yo siempre he dicho que alguien que se quiere casar es porque ya está preparado para mantener a una mujer, ¿sí? Y te voy a decir algo, varón, que no te has casado. Si te piensas casar pero no tienes trabajo, olvida esa idea de momento, ¿sí? No creas que tu mamá también va a mantener a la muchacha y luego al bebé también, ¿no? Entonces, no. Dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿sí? Somos uno. Si tú sufres, yo sufro. Si yo estoy alegre, tú estás alegre. Si te ofenden, no me uno con la otra persona para ofenderte también. No, si te ofenden, me ofenden. Y te tengo que defender porque me están ofendiendo a mí. Somos uno. Al ofenderte a ti, me ofenden a mí. ¿Sí? Y yo sé que a muchas mamás no les gusta cuando se habla de esto. A muchos papás tampoco, por sus princesas. Pero es la realidad. Ahora, dice, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Sí? Dejará, mis hermanos, no quiere decir tampoco, porque luego nos vamos al otro extremo. Tampoco quiere decir, abandona a tu padre y a tu madre, ni peles por ellos, ni te acuerdes de ellos. Tampoco dice eso, ¿sí? Dejará, pero dejará en el aspecto económico, en el aspecto de que tu mamá ya no te va a estar diciendo, tú tienes que hacer, podrás pedirle un consejo, claro, pero ahora tú tienes la responsabilidad de tomar tus decisiones en tu familia, ¿sí? Y luego viene en este aspecto de dejar, ¿sí? De lo económico, en lo social, en lo físico, en el aspecto que tiene que formar su propio hogar. Pero muchos hijos, dice, cometen el error de quererse ir a vivir con los padres, y eso está mal, ¿sí? Aunque los hijos sean los que estén mal, les decía, los padres siempre le van a dar la razón a los hijos, ¿sí? Pero lo peor es que a veces son los mismos padres, ya no son los hijos, los que se empeñan en querer que los hijos vivan con ellos. Ya no es el hijo diciendo, mamá, yo me voy a quedar a vivir contigo. No, ahora es la mamá diciendo, hijo, vente con tu esposa aquí. Hija, vente con tu esposo aquí. No tienen donde no tiene trabajo, tráetelo, vénganse para acá. Ahora ya no son la culpa de ellos, ahora somos la culpa de nosotros los padres, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, a veces es comprensible. ¿Por qué? Porque a veces es el temor a la soledad. Es el temor de aquella madre que está viendo que el último de sus hijos se está yendo y que se va a quedar sola. Es el temor de aquel padre que la hija que veía por él hoy se va. Y en ese temor podemos dar un mal consejo, ¿sí?
Entonces, cuando yo les decía de dejará, y me salté un poquito ahí esa parte, también hablaba de la parte de que no es de abandonar a los padres. Tú puedes seguir viendo por tus padres. Puedes, es más, no puedes, debes responsabilizarte en ayudarlos, de ver por ellos, de hablarles, de ir a visitarles, de saber que están bien, ¿sí? Pero eso es muy diferente a estar con ellos. Y hay otros que se van al otro extremo, ¿no? Que se casan y se olvidan de los padres. No hay ni una llamada. Ya no digas de apoyo económico. No hay ni una llamada, ni una visita, no hay nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo tenía que alejarme. No, no dice que te alejes. Dice que los dejes, que vivas en otro lado. ¿Sí? Entonces no confundamos, no confundamos. Y es importante entender el otro punto de ser una sola carne. De que hagas un equipo junto con tu pareja. ¿Sí? Y hay personas que incluso te dicen, cuando ya te cases, a mí me lo llegaron a decir alguna vez, no debes de andar toda la vida con tu esposa. Deben de darse un tiempo para cada uno. Deben de darse, como dicen por ahí, su espacio. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Si quieres seguir dándote tu espacio, quédate soltera o soltero. Porque para eso tienes toda tu soltería, para darte tu espacio. Pero si ya estás casado o ya estás casada, eres una sola carne. Yo no le digo, voy a ir a una fiesta, voy a dejar mi brazo en la casa y al rato que venga ya me lo vuelvo a poner. Voy a dejar mi pierna, ¿no? Bueno, a menos que tengas una prótesis, pero si no, no, ¿verdad? Es una sola carne. Y de repente, a mí me han dicho de manera personal, oye, donde quiera que vas andas con tu esposa. Pues sí, por eso me casé. Si quisiera andar solo, no me caso. Mujeres, si quieren andar solas también, no se casen. ¿Sí? ¿Cómo debe relacionarse los esposos? Voy con los hombres. ¿Cómo deben relacionarse los esposos con las esposas? Está en la Biblia. Efesios 5, versículos del 25 al 28. Efesios 5, 25 al 28. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si no les gusta mucho, no me reclamen a mí, reclámenle al autor. Muchos hombres dicen, si mi esposa me trata bien y me consiente, entonces yo también la voy a tratar bien. Pregunta. Primero dice, como Cristo amó a la iglesia. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo fue la iglesia en su momento con Cristo? Alguien que me diga una palabra. ¿Cómo fue la iglesia con Cristo en su momento, cuando Cristo vino? Lo rechazaron. ¿La iglesia defendió a Cristo de una crucifixión? Esos mismos, y precisamente hoy los veía ahí en la calle, que hoy domingo estaban con los ramos diciéndole, ¡viva el Rey de Reyes! ¡Bienvenido seas! El próximo domingo estaban gritando, ¡crucifíquenlo! ¡Mátenlo! Los mismos. Así que dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y a poco Cristo lo dijo como nosotros? Si ella me consiente y me ama, yo también. ¿A poco Cristo dijo, ustedes no me están defendiendo? Como ustedes son pecadores, yo ya no voy a morir por ustedes. No lo dijo. Él murió con todo y lo malo que nosotros éramos, somos.
Él nos amó sin importar si nosotros correspondíamos o no ese amor. Ese es el que Cristo nos exige a nosotros los esposos varones. En que tú ames a tu esposa, aunque los frijoles se quemen. Aunque tú ames a tu esposa, aunque no te lave bien tus pantalones. En que tú ames a tu esposa, aunque a veces esté enojada y de malas. En que tú ames a tu esposa, aunque ande estresada por sus cólicos menstruales. En que a veces en las mañanas no se vea como la princesa que tú conociste, joven. Y aunque no la vean hoy de guapa, no siempre se ve así, ¿eh? La tienes que amar, sea como sea, y esté como esté. Porque algún día quizás se embarace y algunas quedan con un cuerpo muy bonito después del primer hijo, pero otras no. La genética no les ayuda. Y quedan con unos kilitos de más. Y entonces el hombre dice, es que ya no estás como antes. Cristo no te dice, ámala si sigue con el mismo cuerpo. Te dice, ámala. Y debemos de aprender cómo Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Ámala como a tu mismo cuerpo, varón. Y yo sé que a lo mejor aquí algunas damas me van a poder decir, oiga, pastor, pues no ve cómo está su cuerpo. ¿Cómo voy a amar a mí si no se ama a él? Yo por eso ya me puse a dieta, mis hermanos. Ya por ahí me dicen, oye, hermano, se ve delgado. No, pues tengo que bajar de peso porque amo mi cuerpo. ¿Sí? Pero si es parte, es de cómo nos cuidemos, cómo nos amemos, hermanos. También pregunto a alguien de aquí, de algunos varones, ¿a quién le gusta o a quién le gustaría probar meter el pie abajo de un carro que vaya pasando? ¿Quién se anima? ¿No? ¿Por qué? Porque les va a doler. No lo hacen, ¿saben por qué? Algo muy fácil, porque cuidan su cuerpo. ¿Sí? Así mismo debes cuidar a tu mujer. ¿Sí? Alguien, hermanos, que es infiel a su esposa, simplemente es alguien que no se ama a sí mismo. Y que no se respeta ni siquiera a sí mismo. ¿Sí? Ámala como amas a tu cuerpo. Cuídala como te cuidas a ti mismo. Y cuidarla significa cuidar tus palabras que salen hacia ella. Cuidar tu trato hacia ella. En todo momento. No es nada más cuando esté de buenas. Ni nada más cuando te haga barbacoa. Los esposos deben honrar a sus esposas. Está en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, versículo 7. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo dice? Sabiamente. Y el que quiere sabiduría, ¿a quién hay que pedírsela? Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivid con ellas sabiamente. Tenemos nosotros, varones, que al orar, pedirle sabiduría al Señor para saber tratar a nuestras mujeres. Pídesela. Pídesela. Por lo tanto, habla de esa sabiduría, amigos, que solamente Dios nos puede dar, dando honor como vaso más frágil. Y esto se debe mucho en esta cita a que en esa época, mis hermanos, los vasos más valiosos
eran de cristal. Normalmente la gente usaba vasos de barro, ¿sí? Y los vasos de cristal solamente lo usaba la realeza, no cualquiera tenía un vaso de cristal. Así que hoy puedes presumir tu vaso de la coca en tu casa, que es de vidrio, pero en ese tiempo no cualquiera tenía un vaso de vidrio, ¿sí? Entonces, por ende, eran vasos muy caros y había que cuidarlos mucho, porque imagínate que te compres, es como los que como cuidan hoy los iPhones, ¿no? No los cuidan igual que los Huawei. Asimismo cuidaban los vasos de cristal. Hoy con una delicadeza, porque sabías que si se te caía era muy valioso. Entonces Jesús hace referencia a esto diciéndonos que las tratemos como un vaso frágil, ¿sí? Y así es como debemos de ver a nuestras esposas, como algo muy frágil, que si las tratamos de una manera brusca, se puede romper. Con un acto, con una mala palabra, con una infidelidad, con una mentira. Y ese vaso frágil ya no lo vas a volver a pegar jamás. Actuar sin pensar puede llegar a romperle el corazón a tu ayuda idónea y puede llegar a destrozarle la vida. Hay mujeres que nunca en su vida, mis hermanos, que nunca en su vida se vuelven a recuperar anímicamente de una infidelidad. Quedan marcadas de por vida. Les cuesta volver a enamorarse, les cuesta volver a creer en un hombre, porque las marcó alguien en quien depositaron su confianza, en alguien que tiró esa confianza a la basura. Cuida de no caer en eso, varón. Amén. Voy con ustedes. ¿Cómo debe la esposa relacionarse con el esposo? Eso no está en la Biblia. Sí, eso sí también. Efesios 5, 22 al 24. Digo, si vamos a agarrar parejos, ¿no, pastor? Efesios 5 del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en... No escuché, en... Es que ahí me toca a mí, le tengo que echar... No se oye. Pero ¿qué pasa si una mujer no está sujeta al Señor? Pues ¿cómo va a estar sujeta a su esposo? De entrada, ¿no? Porque dice, estén sujetas a sus maridos como al Señor. Entonces yo conozco muchas mujeres que no conocen al Señor, que nunca van a una iglesia, que nunca han leído la Biblia, que nunca oran, y que el único Dios que conocen es un Dios que está en una cruz y que sigue muerto ahí clavado. ¿Esa mujer sabrá someterse a su esposo? Ustedes saben la respuesta. ¿Qué sería o qué se es estar sujeta a Cristo? Ojo, a Cristo. Obedecer su palabra, estar en oración, congregarse, no andar en chismes, ser una buena madre, ser una buena hermana, ser una buena hija, ser una buena esposa. Ahora, una mujer cristiana se sujeta a Cristo, aunque se le mueran sus familiares, aunque se le mueran sus hijos, sus padres, se sigue sujetando a Cristo.
Una mujer cristiana sigue sujeta a Cristo aunque llegue la enfermedad. Una mujer cristiana sigue sujeta a Cristo aunque venga cualquier tribulación a su vida. Cualquier problema, ella sigue sujeta a Cristo. Amén. Por lo tanto, de la misma manera una mujer debe de estar sujeta a su esposo. En la enfermedad. Y yo conozco mujeres, así como conocí hombres hace rato, también conozco mujeres que han dejado al esposo que se enfermó y que tuvo que dejar de trabajar. Tiene que estar sujeta a su esposo en la escasez, cuando se acaba el dinero. Y dice un dicho mundano, a ver si me ayudan porque soy malo para los dichos, que cuando el amor sale por la puerta, ¿cómo? O por cuando el dinero se va por la puerta, el amor se va por la ventana, algo así. Por algo lo dicen. Y es triste ese dicho, porque quiere decir que entonces te amo cuando tengas dinero, pero el día que ya no tengas te voy a dejar de amar. Wow. Y toda mujer debe estar sujeta a su esposo ante cualquier adversidad. Estén sujetas, dice la palabra, en todo. En todo. Y si alguna, les vuelvo a decir lo que a los hombres no está de acuerdo en esto, reclámele al autor de la Biblia. Dice en todo, mis hermanas. Entonces significa que la esposa debe hacer todo lo que el marido quiera. A ver. Yo le voy a hacer caso a mi pastor. Y ella me hizo así que, dice que no. Perfecto. No, el matrimonio requiere sumisión por parte de los dos, mis hermanos, y está en la Biblia. Efesios. Es que de repente vi unas caras por aquí y me vino algo a la mente. Efesios 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros, ¿qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Quiere decir que lo que yo te pida o lo que tú me pidas está bajo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No te voy a pedir algo que no sea agradable al Señor. Amén. Someterse. Someterse, dice el diccionario, no bíblico, un diccionario común y corriente, dice que es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Eso significa someterse, sin oponer resistencia. Yo sé que a algunas no les agrada esa última parte, porque dicen, yo sí hago caso, pero primero, oye, pero es que está bien pues, pero mientras ya te reclamé. Hermanos, Cristo se sometió a la voluntad de su Padre. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que Jesús quería sufrir? No. Él le dice a su Padre en oración, Padre, no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Más obvio o más claro, como dicen, ni el agua. No se haga lo que yo quiero. ¿Qué es lo que él quería? No sufrir. No quiero morir. No quiero que me crucifiquen. Eso es lo que yo quiero, pero que no se haga lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que yo muera, que yo sufra, que me entierren clavos. Eso es lo que mi Padre quiere. Entonces, que se haga lo que tú quieres. ¿Es agradable, es hermosa esa voluntad? ¿A todos nos hubiera gustado hacerla? No, pero era la voluntad del Señor. ¿Sí? Y Jesús la hizo. Entonces, sin embargo, por amor obedeció. ¿Sí? Se sometió. El esposo le dice al esposo, oye mi amor, yo siempre hablo de comida, ya voy a cambiar mis ejemplos.
hazme unos taquitos dorados, ¿no? Y la esposa le contesta, sí, mi amor, ahorita te los hago, para que comas rico. Es que así me dice mi esposa, pues. Digo, yo no tengo la culpa de que ustedes no les digan así, a mí así me dicen. Pero también hay otras que dicen, ¿por qué? Yo el otro día te pedí una cosa y tú no me la hiciste. Oye, estás viendo que vengo cansada. ¿Cómo contestan ustedes cuando sus esposos les piden algo? Y estoy hablando de un ejemplo muy tonto, no me quiero ir a ejemplos más graves. Someteos en todo. Ahora, es que mi esposo me está pidiendo algo antibíblico, pastor. ¿Qué te pidió? Que le hiciera unos tacos dorados. ¿Dónde está en la Biblia eso que es antibíblico? Digo, conozco esposos que les dicen a sus esposas que vendan contenido sexual en las redes y que se desnuden para que ganen dinero, y las esposas lo hacen. Eso sí es antibíblico, y lo hacen. ¿Te ha pedido algo así tu esposo? Y lo que te pide, te enojas. La esposa le dice al esposo, ojo, porque dice someteos unos a otros, ¿eh? La esposa le dice al esposo, amor, no seas malito, ayúdame a lavar el baño. ¿Y cómo contestan sus esposos? Sí, mi amor, en lo que tú me haces de comer, pásame el jabón, voy a subir a lavar el baño. ¿Por qué se ríen? ¿No le contestan así? O sea, lo vi yo lo vi pues en una película y digo, yo pienso que así son mis hermanos de la iglesia. Marcos, ¿sí contestan así? Esa, se está riendo Rosy por algo, ¿eh? O le dicen a la esposa, no, ¿qué no ves que yo trabajo toda la semana? Yo estoy cansado. Además están jugando las Chivas. Sí, porque ver a la América es pecado, ya se los he dicho. Entonces, están jugando la Chivas. No. Oye, bastante, ya te compré todo lo que querías, tienes el refri lleno. Oye, mínimo déjame descansar hoy. ¿Y tú crees que tu esposa no se cansa toda la semana haciendo el aseo, llevando a los niños a la escuela, haciendo la tarea, haciéndote de comer? ¿Eso no es cansado? Hermanos, yo fui amo de casa 1 año y medio. Mi esposa me mantenía literalmente cuando me quedé sin trabajo. Y llevaba al niño a la escuela, y hacía la tarea con él, y hacía la comida para que cuando ella llegara encontrara de comer, y lavaba el baño, y barría, y trapeaba, y ya llegó el agua, los del Coloso, ya llegó el agua, hay que lavar, hay que planchar, hay que tender, hay que lavar, hay que bañar al perro, y el perro me iba corriendo y tenía que ir a corretearlo para bañarlo, y hacía todo eso. Y no lo estoy presumiendo, porque me da gusto hacerlo. Y ella lo sabe y no me va a dejar mentir. Y créanme que de repente decía yo, ay Señor, ya mándame un trabajo, porque esto es más cansado que irme a la oficina. De verdad. Ahorita estoy en la oficina y de repente hay días que no hay mucho movimiento, estoy recargado. Estoy viendo a mi pastor ahí cuando predica los jueves, todo tranquilo. Estoy trabajando, que no haya gente no es mi culpa. Pero a veces así es nuestro trabajo. No crean que toda la vida el hombre está ya cargando bultos de cemento de las 8 hasta las 4, ¿eh? Y luego llego a la casa y, ay, vengo cansadísimo. ¿De qué? Y luego tengo aire acondicionado, imagínense. Así que... Entonces, no, hermanos. Tenemos que ser más comprensibles con nuestras mujeres. De verdad, lo que ellas hacen es de aplaudirse. Amén. ¿Qué consejo prohíbe el abuso físico o el abuso verbal hacia la esposa? Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos. ¿Qué significa esa palabra ásperos? Rudos, crudos. No crudos de cuando al otro día de que no, crudos de que seas burdo, por no decir otra palabra. ¿Sí? Seco, frío.
enojón. No, pastor, es que si no somos así, van a decir que somos mandilones o que somos cursis. Y yo te pregunto, ¿qué te importa más? ¿Lo que diga la gente o lo que diga Dios? ¿O lo que digan tus vecinos? El otro día me vieron tendiendo la ropa ahí y me dicen, vecino, ¿le gusta lavar? ¿Ah? Ay, me encanta, le digo. No me importa. Sé que se burlan de repente, pero yo sé que le estoy ayudando a mi esposa. ¿No? De repente dicen, ay, ¿cómo te gusta escribirle a tu esposa en el Facebook? Sí, me gusta decir que la amo. No me canso de decirlo. Que no te dé miedo decirle a tu esposa que la amas. Que no te dé miedo darle un beso en el mercado delante de toda la gente. Ay, ¿qué van a decir la gente? Que amo a mi esposa. ¿Saben qué, hermanos? Estamos tan mal acostumbrados a que lo bueno ahora lo vemos mal. Qué mal se ve esa pareja besándose. Están casados, son esposos, se ve que la ama mucho. Gloria a Dios. Ay, mira, ahí van dos hombres agarrados de la mano. Es normal ya en estos tiempos, es normal. Fíjense cómo estamos como sociedad. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo le hablas tú a tu esposa? ¿Cómo la tratas? Miren, hermanos, hay mujeres que el día en que el hombre, o el día que encuentran un hombre que las trata bien, que les habla con amor, se enamoran muy rápidamente. ¿Saben por qué? Porque en su vida alguien las había tratado así. Hace unos días le decía yo a mi esposa, y de repente me gusta hablar tonteras, dice ella le llama tonteras cuando yo hablo de la muerte. Y le decía, mi amor, si yo un día me muero, porque me voy a morir, y si tú estás joven, o te consideras joven, no me gustaría que te quedaras sola. Y me dijo, le dije yo, me gustaría que te consiguieras una pareja, que no vivas tus últimos días solita. Y me dijo ella algo que me gustó y me llenó el corazón. Y perdonen si lloro porque siempre he sido chillón. Y me dijo, amor, pero estás dejando la vara muy alta. Porque el que llegue me tiene que tratar mejor que tú. Por lo menos igual. Pero hay hombres, hermanos, que el día que se vayan, están dejando la vara muy baja. Que cualquiera que llegue, la va a llenar muy fácil. Por eso es que muchas mujeres se van con lo primero que llega. Porque sus antecesores no ofrecieron mucho como hombres de Dios. ¿Cierto o falso? Para tener éxito en el matrimonio, mis hermanos, arregle cualquier malentendido inmediatamente. No diga, me voy a esperar 3 días que sienta el rigor de mi carácter y en 3 días platicamos. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? En otras palabras, enójate, haz berrinche, pero no digas algo que no sea agradable a Dios. Pero no hagas algo que no sea agradable a Dios. El Señor conoce nuestro carácter, sabe que no vas a evitar enojarte. Por eso te dice airaos, puedes enojarte, te doy permiso, enójate, pero no hagas algo que me moleste, dice el Señor. Fíjense. Y luego te dice otra, no se ponga el sol, es decir, que no caiga la noche y que tú sigas enojado o enojada. Y pastor, nosotros nos acostamos, nos volteamos
Y ya mañana, que se nos haya bajado, platicamos. ¿Y qué pasa si en la noche le da un paro cardíaco a tu esposa? Allá te voy a ver. Perdóname, perdóname. Golpeando la caja del pobre hombre o de la mujer. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya no te oye. Hoy te digo a ti, si estás casada o casado, arregla los problemas con tu pareja hoy, antes de que el sol se oculte. Porque nadie te asegura que mañana él o ella van a abrir los ojos. ¿Amén? Mantenga la relación creciendo en unidad y en entendimiento. Efesios 4 ahí mismo, pero regresemos a los versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, y muchos matrimonios cristianos, de la paz es lo que menos se oye cuando escucho los sartenazos por allá volando, ¿eh? Paz, paz, lárgate, y que todo, y que... Se oye. Peor aquí en el Coloso, que las casas están pegaditas, y en los departamentos ni se diga. Te le digo a mi esposa, cierra la puerta, no vaya a caer un sartén por allá. ¿Para qué quieres? Con humildad hay que soportarnos. No creas, así se los digo, no creas que tú siempre tienes un hermoso carácter, Todos tenemos nuestros días, mis hermanos, como dicen por ahí, en los que ni nosotros mismos nos soportamos. Todos. ¿Sí? ¿Y cómo debes de soportar a tu esposa cuando andan en esos días? En humildad, con mansedumbre, con calma. ¿Cómo debes de soportar a tu esposo, mujer? En amor, con paciencia. ¿Sí? En el vínculo de la paz. Dice por ahí un dicho, para que haya una pelea por lo menos debe de haber 2. Pero si nada más uno es el que grita y el otro se calla, tranquilo, escucha, nadie va a pelear, Nadie. Continúo. Acuérdense que solo es una botanita, no es el plato fuerte. ¿Cómo debe la sociedad ver el matrimonio? Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Honroso. ¿A quién tenemos que darle la honra con nuestro matrimonio? A Dios. Pregunto, ¿tú crees, y no me contestes, tú crees que cuando la gente, ojo, que no es cristiana, ve tu matrimonio, tú crees que la gente dice, se ve que ellos son cristianos? Analícenla, porque de esa manera es como tú le estás dando honra a Dios. Más que hablarle todas las citas bíblicas, la gente va a ver cómo eres como esposa y como esposo. Cuando la gente ve cómo llevas tu matrimonio, damos testimonio de que Cristo es el centro de tu hogar. El hecho sin mancilla, es decir, la alcoba, la recámara, sin discusiones. ¿Cómo ven tus vecinos tu matrimonio? ¿Que te amas? O como esa famosa frase de moda, como los tóxicos que se la pasan peleando. ¿Cómo ven tu familia tu matrimonio?
Y para los que no se han casado, así tienen que ver tu matrimonio un día, tus vecinos, tu familia, tus amigos. ¿Sí? Sigo. ¿Cuáles mandamientos de Dios son los que protegen el matrimonio? Éxodo 20, 14 y 17. Éxodo 20, 14 y 17. Para los que no saben, Éxodo está en el Antiguo Testamento. 14. No cometerás adulterio. Y 17. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Si yo le soy fiel a mi esposa, antes que serle fiel a ella, mis hermanos, porque la amo, hay algo que muchas veces se nos olvida. Primero que nada, yo le tengo que ser fiel a mi esposa porque primero que nada amo a Dios. Un hombre que no ama a Dios, por muy difícil, por mucho que diga amar a su esposa, tarde o temprano va a caer en una infidelidad. Primero tienes que amar a Dios. Cuando yo veo que un esposo cristiano, fíjense, fue infiel. ¿Han conocido algún matrimonio cristiano que se haya divorciado? Yo sí. Y que el hombre fue infiel, me doy cuenta, mis hermanos, primero que nada, que nunca fue cristiano. Porque nunca amó a Dios. Yo siempre digo, habemos hombres cristianos que a veces decimos las cosas sin pensar. Luego decimos, yo me casé con una hija de Dios. Preocúpate porque ¿sabes quién es tu suegro? Y si yo como suegro le digo a mi esposa que ya tengo un rifle para el primero que llegue ahí, imagínense cómo va a ser Dios. Preocúpense los que estemos casados con hijas de Dios. Amén. Codiciar. Codiciar es igual a desear. Y yo no puedo desear a la mujer de mi prójimo, de entrada, ¿no? Porque hay un mandamiento que me lo exige. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No la tienes que desear. Y muchos, lo primero que hacemos es pensar, primero que nada, en el punto sexual. No la tengo que desear sexualmente. Eso es más que claro, obviamente, es el más obvio. Pero también hay otros puntos en que puedes codiciar a la mujer de tu prójimo. Cuando tú le dices a tu esposa, ¿sabes qué? La esposa de fulano se arregla mejor que tú. La estás codiciando porque te gusta cómo se arregla ella y te molesta cómo se arregla tu esposa. No estoy hablando de lo sexual. La esposa de sultano cocina bien rico, así vieras de cocinar tú. Son otros puntos. Siempre que compares a tu esposa con la mujer de otro, es que estás codiciando a aquella, o por lo menos algo de aquella. Amén. Cuidemos esa parte. ¿Cuál es la única razón aceptable que Jesús dio para ponerle fin a un matrimonio? Romanos 7, versículo 2. Romanos 7, versículo 2. Y ese está en el Nuevo Testamento. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, que siempre ha sido permitido por Dios que la mujer que queda viuda puede rehacer su vida. Amén. ¿Qué instrucción se da acerca de la persona con quien tienes que casarte, hombre o mujer cristiano?
Segunda de Corintios 6, 14. ¿A poco la Biblia me dice con quién me tengo que casar? Pues no te dice así como que ahí dice Raúl. No, ¿verdad? No tanto así, pero sí te da una ayudadita. Segunda de Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El romance y el don de la sexualidad, mis hermanos, son bendecidos por Dios cuando se ejercen dentro de los vínculos del matrimonio, ¿verdad? Y esto que acabamos de leer del yugo desigual, siempre lo primero que hablamos los cristianos es que no te cases tú cristiano con un católico, con un testigo de Jehová, peor con un ateo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que entran en la parte del yugo desigual. Entra la parte de la economía, hablábamos por ejemplo con mi esposa el otro día de una persona que siempre ha vivido en cuna humilde, un ejemplo, y de repente se quiere casar con una persona que siempre ha vivido en la ostenticidad, ¿sí? No van a estar al mismo nivel, no van a tener las mismas costumbres, va a haber choques de familias. O sea, hay muchos factores. Eso es uno de muchas cosas, ¿sí? Incluso entre los mismos cristianos. Hay cristianos que creemos una cosa y hay cristianos que creen otra. Y peor aún, a mí me ha tocado ver, ya ahorita en la actualidad, un católico casado con un mormón, un testigo de Jehová casado con una católica, y entonces ya lo están bautizando en la católica, y el papá no va a la iglesia porque no va a entrar a la iglesia, y la mamá está enojada porque no fue al bautizo, y el papá ahora quiere que cuando van a ir a la reunión de los testigos de Jehová, y la mamá dice que no. O sea, como dicen por ahí, chile, mole y pozole, ¿no? O sea, un revoltijo de todo, ¿sí? Hay otro, conozco un matrimonio que, oye, ¿y tu bebé? Ah, pues ahí está. No lo hemos bautizado. Y yo pues entiendo su creencia y le digo, ay, ¿por qué? Es que el papá es mormón. ¿Apenas? No, toda la vida. ¿Y por qué te casaste? Si tú eres una fiel católica, en teoría, ¿no? ¿Por qué te casaste con un mormón? Entonces, hermanos, estamos cayendo en muchas cosas que no van. Va a haber problemas, por donde le busquen, ¿sí? Y les decía, lo del romance, lo del don de la sexualidad son bendecidos por Dios cuando se ejercen dentro de los vínculos del matrimonio. Proverbios 5, versículos del 18 al 19. Proverbios 5, 18 y 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esa es una de mis preferidas, me gusta mucho. Sea bendita tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Puedes hacer tantas cosas con tu esposa, con tu esposo, que no necesitas andar buscando. Pero también, ojo, y esto lo vamos a tratar en el curso de matrimonios. Hay cosas que a veces nosotros mismos ponemos límites y tendemos, dice la palabra, no deis lugar al diablo. ¿Sí? Pero mientras sea con tu esposo y mientras sea algo agradable a Dios, hay tantas cosas por recrearnos con nuestra pareja, por alegrarnos con ella, por pasarla bien con ella. Y dice, sus caricias se te satisfagan en todo tiempo. ¿Cuántos de los varones aquí no nos encanta que nuestra mujer, que nuestra esposa nos acaricie, nos abrace, nos mime, nos dé besos? Bueno, perdón si yo estoy diciendo eso, yo así soy, a mí me gusta. No sé si a lo mejor habrá algún hombre que no le guste, pero a mí sí me gusta. Y me alegro y me gozo con ello. Hermanos, todo en el matrimonio es bello, porque Dios lo hizo perfecto. Que nosotros lo estemos desviando a otros puntos es muy diferente, ¿sí? De repente escuchas bromas que en mi trabajo, por ejemplo,
tendemos a preguntarle el estado civil a la persona, ¿no? Entonces de repente escucho compañeros que dicen, estado civil, casado. Y de repente tengo compañeros que le dicen, con razón con razón te ves triste. Yo le digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué asocian el estar casado con tristeza, con enojo, con depresión, con que la vida se te acabó, con que casi vete al puente y ya tírate? Ya la regaste, tan bien que estabas. O sea, yo soy más feliz ahora casado que de soltero. Yo. No sé ustedes. Pero yo el día que le digo, que me dice alguien, me acabo de casar, felicidades, gloria a Dios, qué bueno. Yo al contrario, aunque tengan una cara así, yo le digo, con razón te ves feliz. Ya de perdida se ríe y dice, sí, ¿verdad? Sí, ríete. Hermanos, en el matrimonio siempre va a haber conflictos. Sí, siempre. Aquel que diga, es que mi matrimonio es perfecto porque Dios está en el centro de él, está mintiendo. ¿Sí? El hecho de que Dios esté en el centro no quiere decir que de repente tu carne haga cosas que no estén bien y tengas alguna discusión con tu esposa o con tu esposo. Pero qué importante es aprender a resolverlos de una manera en que a Dios le agrade y de una manera en que no lastimemos el corazón de nuestra pareja. Y mujeres, aunque ustedes no lo crean, el hombre también tiene corazón. Que no aparente, que cuando lo lastimas es diferente, pero también se nos lastima, aunque no lo crean. Y es importante aprender a resolver conflictos. ¿Saben dónde es el único lugar donde no hay conflictos? En el cementerio. Ahí no hay ningún problema. Pero tampoco hay vida. Y tanto en la relación entre hermanos de la iglesia, colegas en el trabajo, en una pareja, es imposible que nunca vaya a haber un conflicto. ¿Sí? Un conflicto puede separarnos de una persona, hermanos, si no se resuelve de la manera adecuada. Al resolver un conflicto, solemos acercarnos más a la otra persona, pero ¿saben también qué pasa cuando resolvemos el conflicto? Nos acercamos más a Dios. ¿Sí? Primera de Juan 4:12. Dice, Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Y les voy a dar hoy una lista. Digo, siempre hago mis listas, pero no quiere decir que yo tengo toda la verdad, porque el único que tiene la verdad es Dios. Una lista de sugerencias, ¿cómo podemos resolver conflictos? Número 1, controla tu ira. ¿Sí? Al admitir que la ira es parte de la vida humana, por eso el Señor te dijo, airaos, pero no pequéis. Sabe que te vas a enojar. Necesitamos aprender cómo controlar esa destructora de buenas amistades también. Y hay 3 opciones en cuanto a la ira. La ira, la primera opción es la expresamos, y al expresar nuestra ira es cuando gritamos y hacemos cosas que empeoran la situación. Número 2, la internalizamos. Es decir, esta opción es la que causa enfermedades como úlceras, científicamente comprobado, o enfermedades del sistema nervioso. Y debe ser evitada. Es decir, ya me enojé y me voy a tragar mi coraje. Y te enfermas. Y número 3, la confesamos. Esta es la mejor opción de las 3, porque no causa daños ni al interlocutor ni a uno mismo. Y además estamos en congruencia con la palabra de Dios en Santiago 5:16, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. 2, escucha con la boca cerrada.
Yo sé que a algunos y a algunas les cuesta este punto. Pero muchas veces interrumpimos o no permitimos que nos expliquen su punto de vista. Y es imposible resolver cualquier conflicto si no somos justos con la otra persona y no la escuchamos. Y científicamente se dice que el 7% de nuestra comunicación son palabras. El 37% es lenguaje físico y el 56% es el tono de la voz que le damos. No es lo mismo que yo te diga, arrepiéntete, a que yo te diga, arrepiéntete. ¿Sí? Proverbios 18:13 dice que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír. ¿Conocen a alguien que no te deja ni hablar? Y que solamente él o ella tiene la razón. Que esa persona nunca se equivoca, nunca tiene errores. Y solo lo que esa persona dice es lo correcto. Es feo conocer a alguien así. Número 3. Escuche con la mente abierta. Para poder resolver un conflicto, no se puede acercar a la otra persona decidido a no ceder nada. Lo importante es considerar que siempre hay dos lados en todos los conflictos. Hay que considerar ambas posiciones para poder llegar a una conclusión satisfactoria. Dicen por ahí ahora un dicho, que si tú solamente escuchas el cuento de Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo. Hay que escuchar las dos y sacas tu deducción, ¿no? Número 4, cuidado con lo que dice. Durante un altercado se dicen cosas que suelen herir profundamente a ambas personas. ¿Alguna vez has discutido y has dicho algo que después dijiste, no debía haberlo dicho? La lastimé, lo lastimé. Pero es que el coraje me hace decir cosas. Pues entonces no tienes dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Cuidado con lo que dices. Estas cosas una vez dichas, hermanos, ya no puedes borrarlas. La palabra hiere tanto, a veces más, que un golpe. El golpe se quita, el moretón se te va a sanar. Pero aquí, eso queda. Las palabras hieren. Y en un momento de furia, muchas veces Satanás interfiere, y muchas veces no es Satanás, muchas veces somos nosotros mismos. Y decimos cosas que ojalá nunca las hubiéramos dicho. Número 5. Esté listo para pedir disculpas. Esto cada vez hay menos personas que las piden, hermanos. Siempre es difícil admitir un error, pero con la ayuda de Dios nos elevamos más allá del problema y hacemos lo que sea necesario, lo cual al hacerlo tenemos que echar a un lado nuestro orgullo personal. ¿Sabías que tú no eres perfecto? Digo, hoy les doy esta noticia por si no lo sabían. Entonces algún día te vas a equivocar, algún día vas a meter la pata. Y no es malo que le digas a alguien, discúlpame, la regué. Lo que hice, lo que dije, estuvo mal. Te pido perdón. Eso te enaltece como persona y es algo agradable a Dios. Amén. Pedro 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Número 6 y terminamos, mis hermanos. Esté listo para perdonar. No existen buenas relaciones de amistad sin el perdón. Y ojo, tu esposa, tu esposo también es tu amigo o tu amiga. Una vez que reconocemos nuestras limitaciones como seres humanos, sabemos que un día perdonamos, pero también sabemos que un día somos perdonados. Cualquier matrimonio puede ser duradero si ambos cónyuges están dispuestos a perdonarse siempre que sea necesario. Un buen matrimonio está compuesto siempre de dos buenos perdonadores.
El perdón debe ser como una nota promisoria, pero que sea rasgada, quemada y la ceniza enterrada para que jamás sea cobrada. Los conflictos son inevitables, mis hermanos, donde hay relación de amistad entre seres humanos. Y al resolver estos problemas vamos a crecer en nuestra fe y en nuestras relaciones. Amén. Es una botana de lo que vamos a ver en 3 días de cursos de matrimonios. Va a ser de mucha bendición. Yo de verdad los invito a que hoy los que no se han anotado se anoten con mi esposa y puedan venir e inviten a alguien. ¿Saben qué, hermanos? Allá afuera hay muchos matrimonios, muchos necesitados de la palabra de Dios. Muchos que hoy no saben ni siquiera por qué están casados. Ni siquiera cómo debe ser el esposo, ni siquiera cómo debe ser la esposa. Inviten de verdad. Sé que va a ser de mucha bendición. Dios, es un curso no que va a dar el pastor Edgar, a lo mejor yo lo voy a comentar, pero quien realmente nos va a dar este curso es el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. He hablado, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, en mi mente para preparar este tema, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada matrimonio, Señor, presente, de cada matrimonio que conozcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores esposos, mejores esposas, pero no conforme a nuestro conocimiento, Padre, sino conforme a tu palabra, Señor. Quizás hay cosas que no me van a gustar, quizás hay cosas que me van a costar trabajo cambiar, Señor, pero sé que tú me vas a ayudar. Sé que tú me vas a dar la sabiduría para poderlo hacer, Padre. Ayúdame a conocer más sobre esto, Señor, que tú quieres para mi vida, para la de mi esposa, mi esposo, para mi familia, para mis hijos, Señor. Porque gracias a mi matrimonio, Señor, sé que podré y sé que puedo darte honra también a ti, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que hoy pudo estar aquí. Bendícela, Padre, y que seas tú, Padre, el que hoy haya hablado a su corazón, Señor. Gracias, Señor, te doy por este día, porque nos permitiste alabarte, porque nos permitiste adorarte, Señor, y queremos seguir el resto del día haciéndolo, Señor, por medio de nuestra vida, por medio de nuestros actos, y así sea en el resto de la semana y en el resto de nuestra vida, Señor. Nunca dejar de alabarte, nunca dejar de glorificarte, nunca dejar de agradecerte lo que hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Que en esta semana, Señor, no solamente recordemos que te crucificaron, que moriste, Señor, que nos salgamos de toda tradición, Señor, sino que realmente entendamos que resucitaste, que creamos que estás vivo, que creamos que lo que hiciste, Señor, en esa cruz no es solamente por un acto de una semana, Señor, sino fue por un acto de la eternidad para nuestras vidas, Señor, para que nuestras almas fueran salvadas, redimidas, perdonadas, rescatadas, Señor. Gracias, Padre, por ese amor tan interminable, Señor, que sé que nadie más podría hacer más que tú, Señor, de dar la sangre por mí, Padre. Gracias, Padre, porque me amaste, Señor, antes de mi misma existencia. Tú ya me conocías, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, hermanos.